Yo quiero hablar de otro tema que muchos me pedisteis que comentara, que es el caso de Giovanni Lo Celso y la posibilidad de que fiche por el Barça, ¿no? Hace cosa de una semana, semana y media, los medios de comunicación vincularon al jugador tanto con el Barça como con el Madrid, y esto provocó pues muchos comentarios pidiendo hablar del tema. Yo no, en aquel momento pues había otros temas y no me dio tiempo a tocarlo, he decidido hacerlo ahora, que justamente pues vamos a jugar mañana contra su Betis, contra el Betis de Setién. Y voy a aprovechar pues para dar mi opinión sobre el futbolista y por supuesto una vez más decir mi opinión personal sobre si creo que el fichaje o ese rumor de que el Barça le quiere fichar es real o es solo humo. Voy a empezar más bien con eso y voy a decir que me parece humo. Me parece humo, creo que el Barça no está interesado realmente en ficharle y no porque no sirva el jugador, que como voy a comentar después, me parece un grandísimo futbolista, un centrocampista muy prometedor, pero pienso que es humo porque, como ya he comentado aquí algunas veces con el tema Rakitic y con la llegada de Jong, Artur, etc., pues en el centro del campo tenemos que hacer una estrategia de limpieza importante. O sea, no es solo que no tengamos hueco para Lo Celso, sino que es que además hay que hacer salidas. Con Artur y Frenkie de Jong, yo pienso que el Barça la próxima temporada tendría que jugar así, con ellos dos más Busquets o más Rakitic. Eso ya pues Ernesto Valverde decidirá. El miedo es precisamente que se quede Rakitic y sigamos con Busquets, Rakitic otra temporada más y solo juegue Artur o de Jong, y esto frenaría y cortaría la progresión de estos jugadores. ¿Qué decir de Aleñá y de Riqui Puig? Y recordemos que aún son del Barça tanto André Gómez como Arda Turán, Rafinha, el propio Denis Suárez. O sea, el Barça tiene en el centro del campo muchísimos futbolistas que tiene pues todavía que ver qué es capaz de hacer con ellos, ¿no? Si volver a cederlos, si traspasarlos. Lo suyo es que en ese centro del campo se liberen plazas. Me estoy olvidando además, por supuesto, de Arturo Vidal y de Sergi Roberto, Alex Collado, más centrocampistas para esa posición. Por tanto, me parece evidente que el Barça pues, no está interesado en Lo Celso. Yo, al menos es lo que creo. Me sorprendería muchísimo que busquemos otro centrocampista más. No voy a negar que si el pase del jugador puede ser por unos 25 o 30 millones de euros, desde luego interesantísimo es. Interesantísimo es porque, como voy a comentar ya ahora, el jugador desde luego tiene un potencial muy grande. Ya en el Paris Saint-Germain estaba jugando muy bien. Yo creo que de hecho en Argentina, en el Mundial, aunque es fácil decirlo ahora, ¿no? Pero debería haber jugado como titular. Debería haber jugado como titular en ese centro del campo. Más si querían jugar pues al estilo Sampaoli, ¿no? Llevar la iniciativa, ser un equipo ofensivo, trabajar bien las transiciones ofensivas largas, muy elaboradas. Pues tener futbolistas como Banega o Lo Celso en el centro del campo le hubieran permitido a Argentina tener otro tipo de fútbol. Pero, pues bueno, no fue así. Con el Betis, una de las cosas que aquí quiero hacer un pequeño inciso es Lo Celso llega al Betis gracias a Setién. Gracias a Setién, que es otra cosa que nos suelen comentar los demonizadores de Setién. Gracias a Setién me refiero a gracias al proyecto de fútbol del club. Un equipo que está jugando al ataque, que ya se vio la pasada temporada pues el mérito que tuvo el Betis de alcanzar esa posición jugando como jugaba, y gracias a Setién, como digo, es que el Betis puede acceder al fichaje de un jugador que viene del Paris Saint-Germain, de todo un equipo o de un club top en estos momentos que compite pues absolutamente por todo, ¿no? Tanto en Europa como en Francia, a pesar de que en Europa pues se quedan siempre eliminados en los octavos. Y la cuestión es que llegó Lo Celso a ese proyecto y está haciéndolo pues a las mil maravillas, ¿no? Está haciendo una temporada en la que podemos considerar que está siendo, junto a Frenkie de Jong y Artur, posiblemente el mejor centrocampista organizativo creativo de Europa, ¿no? O sea, el nivel que está ofreciendo es espectacular, absolutamente espectacular. Cómo retiene el balón, cómo desborda, goles, asistencias. Sí que es cierto, y por supuesto hay que destacar aquí también una cuestión táctica, que está jugando casi, pues, no casi, sino muchos partidos los ha jugado para mí de falso 9, o con muchísima libertad defensiva. Por tanto, por mucho que técnicamente y en cuanto a visión de juego sea un futbolista que encaje con nuestro fútbol y con la posición quizás de interior, no está jugando propiamente con nuestro rol de interior. Es decir, en el Betis tiene más libertad ofensiva. En el Betis tiene más libertad en el trabajo defensivo, menos responsabilidad. Tras pérdida, pues puede descansar, puede desentenderse un poco. Cierto es que se involucra, cierto es que muchas veces juega en una posición más
atrasada en el campo, donde sí que tiene más responsabilidad defensiva y menos libertad ofensiva, y ahí es donde vemos pues que Lo Celso podría funcionar perfectamente como interior. Digamos que es un caso con cierto parecido al de Coutinho, incluso al de André Gómez o Arda Turán, jugadores que, pues lo comentaba hace poco, ¿no?, que realmente no eran propiamente futbolistas que hubieran jugado en la posición de interior, tal como conocemos nosotros el interior de un 4-3-3 en el Barça, pero que técnicamente se podrían adaptar. No fue así, ni Coutinho, ni André Gómez, ni Arda Turán consiguieron adaptarse a esa posición, y eso demuestra pues precisamente que no todo es la calidad técnica, que no todo es el talento y la visión de juego, porque evidentemente todos estos futbolistas que he mencionado van sobrados. Lo mismo Denis Suárez, también es un... De hecho, Denis Suárez es un jugador que me recuerda mucho a Lo Celso. Creo que es un jugador muy muy parecido. Denis Suárez es más ofensivo de la posición de interior, pero puede llegar a ser, ¿no? Incluso Aleñá también es un caso parecido. Podríamos decir Alex Collado también. Es como interior, pero al mismo tiempo son de un puntito más adelante, están en un punto más ofensivo, ¿no? Lo Celso, pues como digo, es un jugador que creo que se podría adaptar a la posición de interior del Barça, creo que podría ser un fichaje interesante, incluso en el caso de que el Barça arriesgara por él, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y lo convertíamos en uno de los mejores jugadores del mundo en esa posición, en ese rol, pero al mismo tiempo, insisto, es que ya tenemos fichado a Frenkie de Jong, es que tenemos a Artur, que es una pasada de jugador, Riqui Puig por venir, Aleñá, que está ofreciendo buenas sensaciones, y ya son 4 jugadores, sin olvidarme, insisto, de los Sergi Roberto y de todos los demás que tenemos. Rakitic, Vidal, Rafinha, Gómez, Turán, etcétera, etcétera. Por tanto, no creo que el Barça esté interesado en el jugador. 22 años de edad tiene, desde luego el margen de mejora es enorme, y yo, si pudiera desde luego aconsejarle al jugador, porque ahora mismo parece que va a tener que tomar una decisión, tanto el jugador como el Betis. Me sorprende mucho, por cierto, que el Paris Saint-Germain no lo recupere. O sea, creo que la opción de compra es obligatoria por parte del Betis, que el Paris Saint-Germain le estableció esa cláusula. Si se metía en Europa, el Betis va a estar obligado a fichar al jugador por 25 millones de euros, y pagando esos 25 millones de euros solo tendría el 80%. Si no me equivoco, el 20% restante es de Rosario Central. No estoy seguro, pero juraría que es así. En todo caso, me llama muchísimo la atención que el Paris Saint-Germain haya dejado tan abierta esa posibilidad, porque tampoco es que crea yo que el Paris Saint-Germain tenga muchos mejores centrocampistas en esa función que Lo Celso. Es decir, Verratti sí. Verratti es un jugadorazo impresionante, completísimo, pero está teniendo problemas con las lesiones, y luego en el centro del campo, si se te va Rabiot, que no es propiamente el mismo estilo del jugador, porque es más un poco más hacia atrás para mí, tal como yo lo veo, pero son de los pocos futbolistas organizativos, creativos que tiene el Paris Saint-Germain en el centro del campo, y Lo Celso, sinceramente, puede ser una opción muy interesante, y ya que lo tienes, ya que es tuyo, pues lo suyo sería aprovecharlo, o como mínimo no regalarlo por 25 millones de euros. Desde luego es una opción muy interesante. Sí me creo más que el Madrid pueda estar detrás de él, que pueda estar interesado, y desde luego lo que tengo clarísimo es que habrá muchísimos equipos interesados en ficharle. Se habló del Milan, se habló de muchísimos equipos de alto nivel del fútbol europeo. El Betis parece ser que va a pagar esos 25 millones de euros, y a partir de ahí, pues a ver qué hace. Si los paga solamente para luego hacer negocio con él, o si los paga para quedarse el jugador. Si el jugador se queda en el Betis, evidentemente lo suyo es que se quede Setién. Porque si se va Setién y el jugador se queda allí y llega un entrenador de corte defensivo, Lo Celso puede pasar de ser lo que es hoy, que es uno de los mejores jugadores de la liga, de los más espectaculares, de los que más rendimiento está dando, a ser un jugador que no juegue. Una especie de caso Isco, ¿no? Que pasa de estar con un entrenador jugando bien a de repente pues desaparecer de las alineaciones. Cierto es que lo de Isco tiene más que ver con pues no ser quizás del todo profesional, con el peso y todo esto, pero si se va Setién y el Betis acaba apostando por un tío que mete el autobús, por una especie de Simeone, por tal, pues dudo mucho que apueste por un jugador como Lo Celso. Por tanto, es un jugador prometedor, que yo creo que el Barça pues no hay un interés real por él, y que su futuro, que puede seguir creciendo, yo creo que puede seguir creciendo si Setién continúa más tiempo en el Betis, pues su futuro va a depender precisamente de eso, de que tome buenas decisiones ahora. Si Setién sale del Betis y él continúa en el Betis, creo que arriesga, porque puede pasar cualquier cosa con ese proyecto. Ya vimos lo que le sucedió a Las Palmas. Por cierto, otro pequeño inciso, increíble que echaron ayer a Machín del Sevilla. Yo insisto en que aquí hay una mentalidad completamente exagerada y distorsionada en aficionados del Betis y el Sevilla, pero bueno, especialmente en los del Betis, porque los del Sevilla, bueno, digamos que aún llevan bastantes temporadas ahí arriba, y puedo entender que crean que el objetivo tiene que ser la Champions, y si no entras en la Champions hay que echar al entrenador, o si no ganas la Europa League hay que echar al entrenador.
Pero bueno, por supuesto, el club es suyo y ellos deciden que hagan lo que quieran, pero desde fuera, mi opinión personal es que están perdiendo bastante los papeles. Y en el tema del Betis es importante destacar esto, porque si pierden los papeles, si echan a Setién, si cambian como Las Palmas, pues lo que es hoy un Lo Celso espectacular y uno de los mejores jugadores de la liga puede convertirse en un jugador que luego dirán, pues este parecía que iba a ser mucho y tal. No, no es que parecía que fuera a ser mucho, es que le habéis quitado el entrenador que le hacía jugar, el entrenador que mejor le entendía, el entorno futbolístico que era idóneo para él, con plena libertad, en ataque, en defensa, en la posición justa, distribuyendo, siendo el líder de ese equipo. Y si le quitas esas circunstancias, pues pasas de tener un Lo Celso super crack, pretendido por grandes de Europa, a tener un Lo Celso que es un bluff, un jugador de pecho frío y todo eso que suelen decir cuando no funcionan este tipo de jugadores, que suele ser por el entorno y las circunstancias tácticas que se le dan. En fin, nada más. Lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones al respecto y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in